darle la entrada al padre Mauricio Saavedra. Bienvenido. El padre Mauricio Saavedra es el decano de la Facultad de Teología de Unicervantes. Además, es doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por la Pontificia Universidad Lateranense del Instituto Patrístico Augustinianum de Roma. Tiene una licencia en Filosofía por la Pontificia Universidad de Salamanca, una licencia en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Salamanca. Es actualmente también el vicerrector académico de Unicervantes y valga la pena decir que pues, durante sus estudios también tuvo la oportunidad de ser el secretario académico del Pontificio Instituto Patrístico Agustiniano de Roma y secretario del cardenal Próspero Gregg. En este momento se desempeña, como les decía, como decano de la facultad y además es profesor del área de patrología. Padre Mauricio, es un gusto tenerlo con nosotros en este coloquio. Sabemos que pues, podremos recibir muchas orientaciones, muchas luces para abrir este gran evento académico. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Jonathan, y también mi saludo afectuoso, cordial, agradecido a todos los participantes de este coloquio internacional organizado por Teored, la red de facultades de teología de Colombia. Saludo para los connacionales, también para los extranjeros y por supuesto para mis colegas decanos de facultades de teología. Un saludo muy respetuoso y muy cordial, agradeciéndoles el honor que han tenido de darnos a Unicervantes la sede de este magno evento. Me corresponde entonces hacer la ponencia inicial de este coloquio sobre la interpretación de la Sagrada Escritura con motivo de los 1600 años de la muerte de este gran padre y doctor de la Iglesia, San Jerónimo. Quiero pues decirles que tengo más o menos unos 45 minutos para esta ponencia y que en la medida en que la vaya desarrollando, si les van surgiendo preguntas, les pido el favor que las hagan al chat interno aquí que tenemos de Zoom, que está dirigido hacia el doctor Acosta, Jonathan Acosta, quien recibirá todas sus preguntas y después, al final de mi ponencia, pues me las trasladará de viva voz. Voy a compartir entonces en mi pantalla. Y bien, comenzamos entonces esta ponencia que la he titulado, como ven en el programa también, San Jerónimo, entre el amor a las letras y el deseo de Dios. Nos acompaña también pues esta imagen que es el icono del coloquio y que creo que transmite muy bien aquello que la ponencia también pretende referir. Es decir, una armonía en parte entre el amor por el estudio, por las letras clásicas y por las letras sagradas, y por otra parte el ímpetu, la mística, el apasionamiento por el misterio divino. San Jerónimo se ve allí en ese cuadro bellísimo de François Xavier Fabre, San Jerónimo en la oración. Vemos a un hombre ya maduro, robusto, que está inclinado ante las letras sagradas con un poco de compunción, como lo vemos allí. Tendremos la oportunidad, espero, de acompañar un poco esta disertación con algunas obras de arte que seguramente pues, nos van a permitir entrar un poco más en el alma de este personaje. Este título lo he tomado ciertamente a partir de la inspiración que me ha dado uno de los libros más bellos que he leído en mi vida y que se los recomiendo gustoso a todos los participantes, que tiene justamente el nombre de Entre el amor a las letras y el deseo de Dios. Un libro bellísimo escrito por un famoso benedictino patrólogo, Jean Leclerc. Este libro trata sobre el tenor de vida que animaba a los monjes al inicio de la Edad Media y que no es otro distinto de aquel espíritu que le heredó San Jerónimo a toda la mentalidad cristiana de Occidente, por lo menos a lo largo de todo el milenio medieval. De tal manera que aquí pues tendremos la oportunidad en la ponencia, espero tratar de transmitirles la armonía, pero también la tensión que se puede dar entre lo que es el estudio, el amor a las letras, sean clásicas, sean sagradas, la erudición,
la sensibilidad filológica que caracterizó a este padre de la iglesia, junto con el arrobamiento, la experiencia mística, el examen de conciencia, la compunción, etcétera, de buscar a Dios. Esta relación no siempre es armónica, pero es ciertamente un desafío, creo yo, para todos los que estamos justamente aquí en este coloquio internacional, aprender a combinar nuestro estudio con nuestra vida espiritual. Luego, espero que sea también una ponencia, digamos, de todo el gusto de ustedes y que les sirva también en su vida personal como scholars, como estudiosos. Quiero comenzar en esta lógica con yéndonos un poco adelante en la vida de San Jerónimo cuando él se retiró en edad un poco madura al desierto de Calcidia, que queda en la actual Siria, en el sur de Alepo, esa ciudad bombardeada hace tiempo por la guerra entre el ISIS y la civilización occidental. Allí se retiró San Jerónimo y nos cuenta en una epístola, en la epístola 22, un sueño que tuvo, quizá casi una pesadilla. Ustedes saben que en la tradición judeocristiana estamos llenos de sueños importantes, desde Jacob, pasando por los sueños de Daniel, los sueños de los mártires cristianos como Felicidad y Perpetuo, etc. Y San Jerónimo tuvo, digamos, lo propio, una célebre pesadilla, más que sueño, que se hizo más célebre porque pues él la dejó plasmada esa experiencia en esta famosa carta 22. ¿Qué le sucedió en esa pesadilla? Le llegan unos ángeles, como lo transmite aquí este bello cuadro, y le increpan fuertemente a San Jerónimo el que no se ha convertido completamente a la causa de Cristo. Tengan en cuenta que ya para ese entonces era un monje consagrado y estaba en el desierto justamente haciendo una profunda vida espiritual. Sin embargo, los ángeles le reprochan de que no se ha convertido plenamente a Cristo e incluso le flagelan en el sueño. Por supuesto, se despierta bastante turbado. Y la frase que la transmite San Jerónimo, de lo que le dijo uno de los ángeles, pues causó gran impacto en él. La frase se la dijo además en latín, ¿no? Christianus es Ciceronianus es non Christianus. Es decir, tú eres, ese es el reproche del ángel, tú eres ciceroniano, no eres cristiano. Es decir, tú eres más amigo de Cicerón, tú eres más amigo de la cultura clásica, de las letras clásicas, de las letras paganas, aquellas que aprendiste de niño, de joven, que de la causa de Cristo que ahora pretendes abrazar. Bueno, bien, esta tremenda pesadilla, por supuesto, le generó al santo gran compunción. Pero veamos cómo llegó este santo a este momento de pesadilla. ¿Cuál fue un poco el recorrido histórico de la vida del santo que pues me permitiré presentar brevemente aquí con unos puntos biográficos solamente para encuadrar mi reflexión? Esto, por supuesto, pues está a la mano en todos los manuales de patrología. Tenemos un icono típico con los atributos de San Jerónimo, de los cuales después hablaremos, pero ustedes saben que se conoce a San Jerónimo como San Jerónimo el Estridón. Nació en Estridonia, un pequeño pueblo que hoy se encuentra en la zona balcánica, más o menos entre Croacia y Bosnia. No tenemos claro específicamente en qué año nació, tenemos ese rango que les coloco allí, pero ciertamente pues es un padre de la iglesia del siglo IV, del famoso siglo de oro de la patrística, donde van a estar otros grandes como San Agustín de Hipona, San Ambrosio, etc. Muy temprano viajó a Roma, a la capital del imperio, y allí de joven se formó muy bien, tuvo dos grandes mentores. Uno de ellos, el famoso Elio Donato, un gran literato pagano, conocedor a fondo de las letras clásicas de Cicerón, de Virgilio. Ustedes tengan presente que este Elio Donato va a ser tan importante que después, muchos siglos después, hacia el siglo XVI, Gutenberg, cuando inventa la imprenta en Alemania, el primer libro que publica, aún antes de la Biblia o de las confesiones de San Agustín, etc., va a ser la gramática latina de este gran estudioso de la lengua clásica, que fue el mentor de San Jerónimo en sus años jóvenes, el famoso Elio Donato. Y junto con él también tuvo a un joven sacerdote preparadísimo, cultísimo, obviamente un profundo cristiano, el famoso Dámaso, que después será papa en los años posteriores.
Este Dámaso le inculcó a San Jerónimo joven el amor también por las letras cristianas, el amor por la historia del cristianismo, para entonces ya también antiguo. Bajaba con él a las catacumbas a visitar a los mártires cristianos, y este Dámaso era un excelente poeta. Son conocidísimos los epígrafes que Dámaso inventó y colocó en la tumba de cada uno de los famosos mártires que están en la ciudad de Roma: San Lorenzo, Santa Inés, San Pedro, San Pablo, etc. Llenó las catacumbas de poesía este papa admirable. Y Jerónimo pues creció, digamos, también cristianamente a la sombra de este gran personaje. Una vez que San Jerónimo se ha formado tan sólidamente, acompañado de estos dos grandes mentores, pues tiene también, como todo joven, digamos, unas aspiraciones altas. Se va a la famosa ciudad de Tréveris, que es la capital de la provincia de Galia, aquella que había hecho grande el Imperio Romano cuando Julio César la conquistó. Tréveris, que está en la zona entre Francia y Alemania. Y allí, digamos, pues seguramente con la pretensión de escalar en el famoso cursus honorum, en la lógica de ascenso en el poder estatal de esa ciudad, se encuentra, sin embargo, con una literatura cristiana que le va a cambiar completamente sus afectos. Resulta que a esa ciudad, años antes, se había exiliado en uno de sus tantos exilios el gran San Atanasio, otro gran padre de la iglesia. Y en esa ciudad, Atanasio había escrito y había llevado el gran bestseller del cristianismo antiguo, que es la vida de San Antonio Abad, uno de los primeros monjes que se retiró al desierto. Para todos es famosa esa historia. Pues bien, Jerónimo devoró literalmente esa obra escrita por San Atanasio y le cambió completamente sus afectos. Desde entonces, San Jerónimo prácticamente olvidó su sueño de escalar en el Estado, en la política, y buscó de muchos modos posibles, no siempre con éxito, dedicarse a la vida monástica, a ejemplo de este gran San Antonio. Después de eso, justamente buscando ese proyecto monástico, va a Aquileia, una ciudad más bien cercana a su ciudad de origen, y allí va a tratar de hacer una primera fundación monástica, que no va a tener éxito debido a una característica que va a acompañar toda la vida de nuestro santo como una especie de espina clavada en su piel. Me refiero a su carácter. San Jerónimo, ustedes saben que es famoso por su carácter colérico, fuerte, intempestivo. Bueno, este carácter le impidió llevar una vida de comunidad, le impidió que ese primer proyecto de vida monástica tuviera la fecundidad que él quiso. Fue un rotundo fracaso. Producto de ese fracaso, pues San Jerónimo no le queda otra cosa que darle un giro constantiniano a su vida y huir al oriente. Va a estar varios años en distintas ciudades orientales, va a estar en la zona de Capadocia, donde va a conocer, digamos, toda la tradición de los padres de ese lugar, los capadocios, de Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianzo, Basilio de Cesarea. Va a ir a este famoso desierto de Calcidia, que es donde tuvo esta pesadilla con la que hemos comenzado nuestra charla. Va a estar en la gran ciudad cristiana de Antioquía, la primera ciudad en donde a los cristianos se les llamó con ese nombre, etc. Va a estar allí y de allí va a aprender muchas cosas. Va a dedicarse al estudio profundo del griego y del hebreo. También va a descubrir a un personaje que con el tiempo lo va a descubrir aún más y lo va a traducir, etcétera, al famoso Orígenes, a este gran escritor eclesiástico del siglo III. Luego, todo ese recorrido, ese pasaje amplio, dedicado de estudio en el Oriente cristiano, le dio a San Jerónimo, por supuesto, toda una amplitud de carácter teológico, filológico muy importante. Después vuelve a Roma, en un periodo corto pero bastante intenso, son 3 años, del 382 al 385, donde San Jerónimo encuentra ya a su gran mentor Dámaso, convertido ahora en papa. Y este papa hace a San Jerónimo su secretario personal. De allí que la tradición hagiográfica posterior y también la tradición iconográfica presenten, digamos, de manera anacrónica a San Jerónimo vestido como cardenal
como, digámoslo así, el primer cardenal de la Santa Romana Chiesa. Y allí, digamos, en ese periodo, San Jerónimo tiene un contacto muy importante que le va a influenciar el resto de su vida con unas mujeres muy interesadas en el estudio de la Sagrada Escritura, en entrar a estudiar la verdad revelada. San Jerónimo va a hacer unos círculos con estas mujeres que son patricias romanas, son parte de la aristocracia romana, van a ser, digamos, interlocutoras de él permanente a través del epistolario, Marcela, Paula, Leta, etcétera, y grandes financiadoras de sus proyectos de erudición y de sus proyectos monásticos. Sin embargo, de nuevo allí, el carácter, la espina en la piel, le vuelve a jugar una mala pasada a San Jerónimo, entra en un conflicto terrible con el clero romano, un conflicto que incluso afectó la estabilidad y la gobernabilidad de su protector, el Papa Dámaso, y digamos a la sucesión de este, al no quedar Jerónimo de Papa, que era una situación probable porque era su secretario, decide entonces Jerónimo de nuevo abandonar la ciudad eterna y se dirige de nuevo al oriente, esta vez primero a una isla del Mediterráneo, la isla de Chipre, y finalmente a la gran ciudad del mundo antiguo, la ciudad más culta del mundo antiguo, la gran Alejandría, aquella fundada muchos siglos antes por Alejandro Magno. Allí tiene la oportunidad de encontrarse de primera mano con todo el acervo de la filosofía griega y de la filosofía y de la teología cristiana, del famoso Didascaleion, la primera universidad cristiana de la antigüedad, aquella universidad fundada, digamos, en sus orígenes por otro padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, y que tuvo de gran director y de gran maestro al gran Orígenes. Jerónimo no conoció a Orígenes en persona, porque son de distintas generaciones, pero tuvo el contacto con el último gran director de ese Didascaleion, que fue Dídimo el Ciego. Este personaje le dio otras obras de Orígenes y sobre todo le enseñó el arte de la interpretación de la escritura, particularmente el arte alegórico de la escritura. Bien, después de este paso, Jerónimo va a conducir sus pasos a Tierra Santa, el lugar siempre soñado por él, y allí va a estar unos largos años, 35 años de su vida, quizá su periodo de mayor prolificidad, de mayor fecundidad. Se va a retirar a una cueva en Belén, muy cerca de la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo, de la gruta de la Natividad, y allí va a establecer monasterios, tanto masculinos como femeninos, con la ayuda de estas patricias romanas que he mencionado. Intencionalmente también, por supuesto, este monasterio de Belén, donde vivirá el resto de sus años, está muy cerca de dos grandes bibliotecas cristianas de la antigüedad, la Biblioteca de Jerusalén, que siempre fue importante, y la Biblioteca de Cesarea, que fue la segunda biblioteca de Orígenes. Una vez que Orígenes es exiliado por sus problemas, digamos, doctrinales de la iglesia de Alejandría, donde era originario, pues va a ir a Cesarea y allí va a establecer su biblioteca. De manera que Jerónimo, esos 35 años, tiene acceso a dos grandes bibliotecas que le van a procurar los libros, los elementos necesarios para hacer su gran obra intelectual, de la que hablaremos después. Así pues en este mapa, que coloco aquí, un mapa que no tiene mayor pretensión, es un mapa del siglo VII, he señalado un poco para que también tengan ustedes una idea, los lugares por donde Jerónimo transcurrió su vida. Ustedes ven claramente que es un hombre como que respira, diría Juan Pablo II, a dos pulmones. Tiene toda la mentalidad del mundo latino, de las letras latinas, de Virgilio, de Cicerón, de Séneca, formado por Helio Donato, todo el mundo occidental, completamente haciendo carrera en el Imperio Romano Occidental, y por otra parte tiene toda la mística, toda la espiritualidad del mundo oriental, del mundo de Tierra Santa, etc. Bueno, un gran personaje, muy bien formado. Esa formación tan fuerte, tan clara, es la que le llega y le cobra una mala pasada en esa pesadilla de la que hablábamos al inicio. Pero vamos a ver qué es la vida de este gran estudioso a partir de un cuadro muy famoso que encontramos en la ciudad de Londres. Aquí, antes de pasar al cuadro, sencillamente muestro, esta es la tumba actual de San Jerónimo en Tierra Santa, es una gruta donde fundó sus monasterios. Allí vemos a la izquierda se encuentra
la tumba del santo, y como toda catacumba cristiana, pues también allí tiene restos de otros personajes. Vemos en la placa que está allí en latín que está sin duda el cuerpo de Jerónimo, el cuerpo de Paulino, el cuerpo de su hermano Eusebio de Cremona, otro presbítero, Vicente, y otros más, Lupiniano, Valerio y muchos otros, Plurimiali. Este es un lugar ciertamente de peregrinación también para los cristianos de hoy que van a Tierra Santa. Les decía que quiero que entremos en la mentalidad de este hombre, de este estudioso del siglo IV, a partir de este bello cuadro de Antonello de Messina, este gran pintor italiano del Renacimiento que nos dejó esta miniatura, porque realmente es un cuadro muy pequeño, pero muy célebre, que se encuentra en la National Gallery de Londres. Si ustedes se fijan en el cuadro, vamos a tratar de analizarlo para sacar un poco el alma del estudioso cristiano, se dan cuenta que el cuadro está enmarcado en un gran pórtico de piedra robusto que hace que tengamos como las ganas de entrar en la intimidad del estudio de San Jerónimo. En efecto, así se llama el cuadro, San Jerónimo en su estudio. De manera tal que nosotros que contemplamos el cuadro hoy, pues tenemos ganas como de entrar, pero inmediatamente quien quiera entrar se encuentra, como ven allí, con un obstáculo o con varios obstáculos. Se encuentra allí en el lado izquierdo con un ave pequeña, una perdiz, y a la derecha con un pavo real y un cuenco de agua. Algo querrá decir, dentro del simbolismo del bestiario medieval, la perdiz era un ave que tenía mala fama porque empollaba huevos ajenos, se robaba los huevos o se roba los huevos y los empolla. Luego es la imagen, digamos, de una persona que tiene cierta avaricia, que se lucra con riquezas ajenas, etcétera. Esa es la fama que tiene la perdiz en su significado. Y el pavo real es una imagen ambivalente, ciertamente para el mundo cristiano podría significar la resurrección, porque cambia sus plumas durante la época de Pascua, luego es como una imagen claramente de nuestro Señor Jesucristo resucitado, pero también el pavo real pues puede tener, digamos, en la imaginería la idea de vanidad, ¿no? De un pavo real, alguien que se pavonea. Bueno, ciertamente están allí colocados quizá por Antonello de Messina para que el estudioso perciba que para entrar en la recámara de San Jerónimo tiene que él también como estudioso superar esos dos grandes obstáculos que puede tener el estudio de las letras, bien sean clásicas o sagradas. Es decir, por un lado, la avaricia de la perdiz, aquello que como la urraca que se quiere llevar todo a su cuarto, el que meramente colecciona libros, colecciona cosas, no comparte sus contenidos, no dice de dónde toma sus fuentes, de dónde toma sus ideas. Al fin y al cabo, ustedes entenderán, cualquier ponencia, al fin y al cabo, pues, aunque tiene mucho original, es la recopilación de muchas lecturas a las cuales el estudioso, sea de viva voz o sea en sus escritos, le tiene que dar crédito. La perdiz es una ave mentirosa y que hace, digamos, pues indulgencias las gana con avemarías ajenas. Ese es un riesgo de todo estudioso, no ser consciente y no agradecer que él ha entrado en todo un río de tradición occidental. Por otra parte, el pavo real, por supuesto, pues es otra gran tentación que tiene el estudioso cristiano y es la tentación de la vanidad, ¿no? De buscar siempre el aplauso en vez de servir a la verdad y de comunicar la verdad con valentía y amabilidad, pues sencillamente de pronto abrazar lenguajes políticamente correctos en aras de hacer una especie de cursus honorum de carácter académico. Bueno, para entrar en la intimidad de este hombre estudioso pero santo, Antonello de Messina nos dice que tenemos que superar esos obstáculos. Tenemos que superar esos obstáculos. Interesante. Vamos a entrar ahora a la intimidad de esa recámara, no sin antes hacerles notar que es una recámara especial. San Jerónimo se encuentra en su estudio como dentro de un templo gótico o dentro de un palacio, no se sabe, tiene unas alturas importantes que ya también transmiten algo de la dignidad de los estudios que hace. Una vez que entramos en el estudio de San Jerónimo, pues nos damos cuenta de una cosa interesante. Lo vemos allí con su traje rojo de cardenal, con sus mangas blancas, concentrado
leyendo un libro con un placer, digamos, propio de aquel que sabe muy bien los placeres que genera las buenas lecturas. San Jerónimo está cómodo, ha dejado sus sandalias al pie de la escalera y su sombrero cardenalicio sobre el taburete. Tiene un mueble lleno de libros abiertos que seguramente está consultando, algunas vasijas que pueden tener de pronto especies aromáticas para el estudio, etcétera, algunos otros libros cerrados, y tiene la compañía feliz y modesta de un gato en la esquina, un gato que también es muy célebre en la pintura occidental porque es un gato que si uno se acerca un poco más le nota cierta ya transparencia, como que se va perdiendo, así es su presencia tan disimulada. Es una gran compañía. Muchos de los intelectuales aman a los gatos. Pienso, por ejemplo, ahora en el Papa Emérito Benedicto XVI, que es un amante de los gatos, como que siempre se van bien los gatos y los libros, porque el gato es un animal más bien modesto que, digamos, deja estudiar. Y, por supuesto, a todos habrán notado el detalle de esa fiera que está a la derecha, que por supuesto también es uno de los atributos del santo Jerónimo, del cual después hablaremos. En fin, allí está Jerónimo sentado en una silla redonda, interesante, es la famosa silla que se llama la cátedra, y desde allí vemos ese gozo de la contemplación, ese amor a las letras. Jean Leclerc, hablando de ese amor a las letras, dice en su libro, el amor a las letras es en realidad el amor a la literatura, arte que usa las palabras como medio para llegar a la belleza. Los monjes de la Edad Media dedicaban su tiempo a meditar en los textos sagrados. En este sentido no hacían otra cosa que seguir a los antiguos, para quienes meditar consistía en leer un texto y aprendérselo de memoria, es decir, poniendo en dicha actividad todo el ser. La palabra escrita, leída y escuchada se manifiesta como una especie de punzada imprevista que desgarra el alma adormecida y la despierta para que preste atención a Dios. La palabra se convierte en camino privilegiado para ahondar en el misterio de la realidad, orientarse en el laberinto del ser humano y alcanzar el misterio último que es Dios. Bueno, algo así tan bello, tan sublime parece que Jerónimo está teniendo en esa lectura contemplativa de la escritura o de la letra que esté leyendo. También, cómo no ver, digamos, en el recinto otra realidad, y es la realidad exterior del recinto. Vemos allí los ventanales del lugar donde San Jerónimo estudia, vemos en las ventanas unas golondrinas volando con una luz tenue que pareciera el final de una tarde de estudio, quizá de una tarde de verano típica, digamos, de ciudades europeas como Roma. Ese es el paisaje, ese es el hálito que está, digamos, en esas épocas y en esos lugares. Y también vemos una ventana que mira hacia un horizonte completamente verde. Si Antonello de Messina ubicaba de pronto a San Jerónimo en su estudio de Belén, ciertamente lo que habría afuera sería desierto. Esto más bien parece un paisaje italiano de la Toscana, verde. Y vemos allí también dos bancos donde seguramente uno supondría que Jerónimo en algún momento de la jornada iría allí a contemplar el paisaje que está afuera en miniatura, y que con algo de atención podemos vislumbrar allí un castillo, un hombre a caballo, unas personas en una barca, algún pastor pastoreando una ovejita, un señor cerca del lago. Bueno, con un poco de atención se logran vislumbrar esos detalles. Lo cierto es que queda, digamos, el contraste entre el movimiento que se da al exterior del estudio, con las aves y con todo ese paisaje que está allí en el fondo, en contraste con la intimidad y el reposo que se da en la vida del estudioso. Ahora, esto no siempre es tranquilo, y mucho menos con el carácter que hemos hecho notar de San Jerónimo tan fuerte. Tenemos mucha más iconografía. Este santo es de los padres de la iglesia que ha tenido la mayor fortuna iconográfica. Ustedes pongan en Google iconografía de San Jerónimo y van a encontrar miles de cuadros. Todos los grandes autores medievales del Renacimiento y posteriores, de la Contrarreforma, etcétera, han pintado a San Jerónimo en alguna, al menos, de sus facetas.
Aquí tenemos 3 cuadros, digamos, que nos transmiten distintas vivencias de San Jerónimo. Por supuesto, el autor más célebre de todos estos, sin duda, es el de la derecha, el famoso Greco del siglo XVI español. Pero digo que esa vida del estudioso no es fácil, no está libre de tentaciones y de polémicas, y así las va a tener. Jerónimo es, según la historiografía cristiana, el tercer gran filólogo del mundo antiguo, tercer gran filólogo cristiano, después de Eusebio y de Orígenes. En efecto, Eusebio y Orígenes van a ser para Jerónimo sus grandes lecturas, de donde va a sacar todo su acervo cultural. Muchas veces la originalidad de Jerónimo consiste en pasar las lecturas de Eusebio o de Orígenes del griego al latín y aumentarlas y perfeccionarlas. Es el caso de los 2 primeros ejemplos que les coloco allí, del Cronicón y el Onomasticón. El Cronicón es toda una crónica que había desarrollado Eusebio de Cesarea, a ejemplo, a emulación de las crónicas paganas hechas, por ejemplo, por Suetonio, donde van colocando todos los eventos importantes, digamos, del Imperio Romano, en el caso de Suetonio, pero la historiografía cristiana amplía esas crónicas no solamente al mundo de los vencedores y del gobierno central de Roma, sino se fija también en los acontecimientos de todos los pueblos periféricos, de los pueblos galos, de los pueblos de Siria, de los pueblos de Mesopotamia, de los pueblos de Egipto, de los judíos, etc. Tiene una amplitud. Y otra característica de las cronologías cristianas es que los protagonistas no son siempre, como estamos acostumbrados, los grandes emperadores, los grandes generales, sino también, a ejemplo de cómo es la historia del cristianismo, la historia de los pueblos vencidos, no necesariamente de los vencedores, de las personas que no cuentan, de los pobres, de los mártires, de los discípulos sencillos de Cristo, etc. Jerónimo va a traducir esa gran obra y la va a ampliar hasta sus días. Lo mismo va a hacer con el Onomasticón, una obra de gran erudición en la que Jerónimo plantea el estudio de los nombres de los lugares sagrados que aparecen en la Biblia, estudiar su etimología, su localización, describirlos. Como vimos en el mapa, Jerónimo va a ser un viajero inalcanzable y entonces todo eso va a hacer que enriquezca la traducción al latín de esta obra de Eusebio. Y después tenemos esta otra gran famosa obra, el De Viris Illustribus, que va a ser la primera historia de la literatura cristiana. Claro, ciertamente inspirada en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, Jerónimo la retoma, pero la baja a unas categorías estrictamente literarias, yendo cronológicamente por los grandes autores cristianos y culminando con su persona. Jerónimo tiene una conciencia, digamos, alta de su ser de estudioso y se pone al final como el último varón ilustre. Interesante. Bueno, eso hoy sería de muy mal gusto en la academia. Jerónimo lo hace sin ningún problema, quizá por su carácter ciertamente particular. Y allí, en esa historia de la literatura cristiana, el propósito de Jerónimo es demostrarle a los paganos, con quienes tiene que tratar todo el tiempo, de que el cristianismo tiene cultura, tiene algo que dar, es fuerte, es poderoso también, produce instituciones, produce pensamiento puro y duro. Eso es una de las tesis fundamentales y sobre todo la dirige contra esa trilogía de autores paganos muy críticos de la cultura cristiana, como van a ser Celso, Porfirio y el famoso Juliano el Apóstata. Digamos, para controvertir los argumentos de ellos que decían que los cristianos eran un grupito de gente ignorante, Jerónimo hace esta gran obra de la literatura cristiana, su primera historia de la literatura cristiana. Bien, junto con ello, por supuesto, a Jerónimo le conocemos y es por eso que es parte, digamos, de la ocasión de este evento, como el gran escriturista, el gran amante de la Sagrada Escritura, el gran estudioso y traductor de la Sagrada Escritura. Aquí lo vemos en estos cuadros, realmente dedicado todo el tiempo al estudio, al comentario y a la traducción de la palabra sagrada. Es famosa esta frase que les coloco en latín de Jerónimo, que lo va a hacer célebre y lo va a presentar como el vir
trilinguis, el hombre trilingüe, porque dice en una sola frase, novum testamentum grece fidei redidi, vetus juxta hebraicum trastuli. Es decir, no hizo otra cosa, ¿no?, que restituir el Nuevo Testamento a la fiabilidad, a la credibilidad del griego y traducir el Viejo Testamento según el hebreo, según el buen hebreo. Es decir, en esa frase uno entiende inmediatamente que él se quiere presentar como un personaje que maneja evidentemente 3 lenguas, el varón trilingüe. Y en efecto así lo va a hacer. Su proyecto es buscar respecto al Antiguo Testamento, ir a la hebraica veritas. Digamos, él se aleja un poco de la Biblia de los 70, que era, digamos, la más popular, además canonizada por el mismo San Pablo, esa versión griega del Antiguo Testamento, y busca la hebraica veritas, el contacto directo, como dice ahí, juxta hebraicum, directamente con el hebreo. Y en el caso del Nuevo Testamento, hacer realmente una buena traducción del texto griego, porque no la sabía. Las traducciones a la lengua latina de la Biblia eran desastrosas en la época de San Jerónimo de San Agustín. Ustedes recordarán, es célebre el pasaje en donde San Agustín a los 19, 20 años intenta leer la Sagrada Escritura, él con una formación ciceroniana, de Séneca, etcétera, como Jerónimo, y aborrece la lectura que ha hecho de la Biblia, no solamente por sus metáforas, por sus imágenes un poco bucólicas, pastoriles, de un pastor llevando una ovejita, etcétera, sino también, sobre todo, por el estilo literario tan desgastado, tan poco fino, etcétera, sin duda producto de unas malas traducciones. Pero la inspiración de Jerónimo es corregir eso para dar un impacto cultural y pastoral a esa nueva traducción, que será muy célebre, se le llamará la más conocida, la Vulgata, la que conoce todo el pueblo, y se convertirá en la traducción oficial de la Iglesia Católica, reconocida por el Concilio de Trento en el año 1563 y recientemente, digamos, revisada, la nueva Vulgata, y que sigue siendo la versión oficial, por lo menos muchas de sus partes, para los textos litúrgicos de la Iglesia Católica. Luego, el impacto de Jerónimo en esto pues, va a ser fundamental. Aquí vemos otro gran cuadro de Jerónimo, quizá de los más grandes pintores de la Contrarreforma católica, el gran Caravaggio, que retrata aquí a Jerónimo ciertamente con sus atributos, con el vestido cardenalicio y con la calavera, escribiendo cartas, parece ser. Una de las cosas más importantes que Jerónimo ha legado a la mentalidad cristiana es su magnífico epistolario, tan solo comparado en calidad con el epistolario de Cicerón y de San Agustín. Paul Claudel, el famoso poeta francés, decía que si bien ese epistolario no era revelado, por lo menos literariamente parecía serlo, por la finura, por la belleza de cómo plasma sus argumentos. Ahora, ese epistolario está lleno de cartas amables a sus amigos y amigas cercanas, pero también de feroces polémicas con sus contradictores o sus interlocutores académicos. Por ejemplo, en ese epistolario vemos las terribles cartas que se canjea con su anterior amigo Rufino, que con él habían traducido gran parte de la obra de Orígenes, pero que después van a tener un gran desencuentro cuando Orígenes pasa a la tradición católica como una persona, digamos, desviada doctrinalmente en muchos puntos. Jerónimo asume digamos, la parte en donde defiende la doctrina católica y Rufino donde trata de explicar las imprecisiones teológicas de Orígenes. Eso les va a llevar a un conflicto muy grande que se verá plasmado en las cartas. También son célebres en las cartas, por ejemplo, la polémica con San Agustín, por varios motivos. Uno de ellos por la traducción que Jerónimo había hecho de los Salmos, siempre con la hebraica veritas, del hebreo directamente al latín, y esa traducción que él pretendía imponer un poco al mundo conocido, porque Jerónimo era una persona muy importante, Agustín la rechaza de tajo, porque dice que los salmos, la traducción de los salmos hecha por los 70, es la traducción usada en la liturgia a la que la gente está muy acostumbrada. Y uno entiende la sensibilidad de este tema porque cuando uno cambia algo de la liturgia, inmediatamente eso impacta en la sensibilidad del pueblo de Dios. Así lo experimentamos todos nosotros, digamos, en nuestra vida
diaria en la liturgia de la iglesia. La liturgia es algo muy sensible y sobre la que la gente está acostumbrada a unos usos, unas costumbres, un tipo de textos. Si se cambian, cuesta adaptarse. Bueno, grandes polémicas entonces están allí, polémicas también con el hereje Pelagio, etc. Allí en el epistolario podemos ver realmente todo el carácter fuertísimo que caracterizó a este personaje, que lo hicieron tan polémico en el mundo cristiano. También tuvo un problema muy grande con San Ambrosio, se metió con todos. Con San Ambrosio también le dice que él ha copiado muchas cosas de Orígenes, etc. En fin, tendrá muchas polémicas con muchos. Y bien, llegamos entonces a explicar, ahora yo creo que con todo este recorrido se entiende muy bien el por qué Jerónimo aparece siempre como uno de sus atributos, aparte del capelo cardenalicio, rodeado de un león. Dice la tradición que en la cueva de Belén un león se le metió a la cueva y el santo vio que el león quería atacarlo, pero también percibió que el león estaba herido, tenía una espina en la piel, en la pata. Y San Jerónimo, con mucha delicadeza, se la quita al león y el león, agradecido, dice la leyenda, se vuelve su mascota. Digamos, Jerónimo logra domesticar la fiera que le va a acompañar y que por eso estará presente en todos los cuadros. Todos evidentemente entendemos la metáfora bellísima. Ciertamente el león no es otra cosa también que el propio carácter de San Jerónimo, tan fuerte, tan fieroso, pero que digamos, a través de la vida espiritual, del abrazar la vida monástica y dedicarse a ella con tanto ahínco, pues al final logra domar. Jerónimo siempre será un león, siempre tendrá un carácter, pero un carácter que al final de sus días, digamos, logra canalizarlo para la fecundidad del reino de Dios. Y creo que eso es también una lección para todos aquellos que están dotados con un carácter fuerte. Ya al final de sus vidas, de su vida, Jerónimo pues es un hombre que va mirando cada vez más la realidad del cielo. Es famosa también este otro sueño de Jerónimo donde siente que se le llama ya a su juicio particular y también siente un poco el juicio final, porque ustedes recuerden que los últimos años de Jerónimo van a ser muy difíciles, marcados por duras noticias. La primera de todas, en el año 410, la invasión de Roma. Roma cae y eso para un hombre que fue formado en esa ciudad y en esa cultura, pues es como si fuera el fin del mundo. Jerónimo se angustia terriblemente cuando escucha la noticia de que Roma ha caído. San Agustín, en el otro extremo, en Hipona, pues tenía la idea de que Roma había caído y sin embargo, pues tiene una reacción distinta. San Agustín ve eso como una oportunidad para hacer una civilización cristiana y por eso escribe La ciudad de Dios. En el caso de Jerónimo no, eso le impacta profundamente, lo siente como una especie de juicio final que llega pronto. También mueren sus seres más queridos, sus amigas y amigos entrañables, por ejemplo, Paula, su gran benefactora, su gran amiga, con la que convivió y desarrolló también su proyecto monástico en Belén. También las hordas del hereje Pelagio saquean los monasterios de Belén, los monasterios fundados por Jerónimo, y eso también pues le da terriblemente duro. En fin, y poco a poco Jerónimo se prepara para la muerte de manera un poco más serena, más contemplativa, y eso es lo que manifiesta, por ejemplo, este cuadro. Ustedes ven que otro de los atributos, no exclusivo de Jerónimo, realmente acompaña a muchos santos, es ciertamente la calavera, porque es como el santo que es sabio porque sabe que la muerte es como una hermana, decía San Francisco, que nos prepara, digamos, en ese camino, nos hace ver nuestra vida contingente y nos lleva, en definitiva, como una alianza hacia la sabiduría. Finalmente, pues está San Jerónimo entregado completamente a la vida monástica, va a ser un impulsor tremendo de la vida monástica. 3 de sus grandes escritos van a ser vidas de monjes, va a escribir la Vita Pauli. Pablo va a ser el primer eremita cristiano del que se tenía poca noticia, pero Jerónimo hace su biografía anterior al gran San Antonio Abad. Va a ser la vida de Malco, que es un monje que vive en medio de mujeres, y Jerónimo quiere demostrar como él que aún en medio de mujeres se puede mantener la castidad, y la vida de Hilarión de Gaza, que es el primer monje de la Palestina, del lugar donde Jerónimo tiene sus monasterios.
Y como vemos ahí en el cuadro, es un hombre ya, ese león completamente entregado a la providencia de Dios, a la voluntad de Dios, entregado a la contemplación de la pasión de Cristo por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Y en fin, va a morir con cierta serenidad. Vemos finalmente este cuadro de Tintoretto, que creo que resume un poco aquello que les he querido transmitir, ese amor a las letras y deseo de Dios de este gran santo, en que este cuadro de poco tardío del Renacimiento italiano pues muestra a un Jerónimo en paz, retirado al desierto, un hombre robusto, grande, alto, como un león, como aquel león que está allí en la pintura también, un poco disimulado, pero con una luz en un claroscuro, como la aureola, la aureola de San Jerónimo. Se ve allí, pues esa misma luz expele, digamos, el rostro del león, que no es otra cosa quizá que el corazón de este santo que logró reconciliar finalmente, después de muchas pesadillas y problemas, su amor a las letras y el deseo de Dios. Bien, pues con esto, digamos, concluyo la ponencia que les tenía preparada. Espero que les haya gustado y que sirva como de apertura a todo este banquete teológico que vamos a tener en este Congreso Internacional. Muchas gracias. Entonces quedo atento a las preguntas que quizá tengan lugar. Muchas gracias, Padre Mauricio, por su intervención, muy enriquecedora. Les invitamos a todos los que deseen hacer preguntas, escribirlas por el chat para poderlas comunicarlas al Padre Mauricio. Bueno, el Padre Hugo quiere hacer una pregunta. Padre, adelante. Padre Hugo Paz. Bueno, es que estaba haciéndola por el chat. Excelente la presentación de la ponencia. Como pregunta, la presencia de las mujeres o del grupo de mujeres en San Jerónimo fue solo para demostrar que si era posible la castidad. Ahí en el fondo no hay, me perdona, ¿eh? O es el reconocimiento también de que en el grupo de Jesús hubieron muchas mujeres o varias mujeres que lo seguían. Entonces no solo demuestra, me parece a mí, disculpándome, Padre, si no es solo demostrar la castidad, sino una relación profunda de amistad como la tuvo San Francisco y Clara. No sé, va por ahí mi pregunta, pues más que pregunta como reflexión también, ¿verdad? Por lo que decía. Así es, Padre Hugo, un saludo. Y es así, evidentemente, solamente hice alusión, digamos, en ese momento, digamos, al librito que había escrito sobre el monje Malco, que tenía ese propósito, pero ciertamente a San Jerónimo las mujeres le van a acompañar desde siempre, y creo que uno de los mensajes contemporáneos que realmente nos deja el santo es esa gran promoción de la mujer. Fue una constante en su vida, desde sus años de Roma. Se hace amigo de estos personajes que conocemos sus nombres porque les dedica muchas cartas. Es decir, ustedes piensen que la carta, la epístola, es un documento supremamente íntimo. Con quien uno interlocuta, por lo menos en la antigüedad, es una persona que merece toda su consideración, todo su respeto y que uno lo considera un interlocutor de altura. Jerónimo, yo me atrevería a decir casi la tercera parte de su epistolario, 156 cartas, está dirigida a estas mujeres. Y en los términos altos, cultos, como los podría tener con San Agustín. Las mujeres le hacen preguntas profundas sobre el griego, sobre el hebreo, sobre las etimologías de las palabras. Jerónimo se preocupó en Roma cuando hizo esos círculos literarios de enseñarles, y porque era del interés de estas mujeres, el hebreo y el griego.
De tal manera que es una constante de Jerónimo la promoción de la mujer en la teología. Y eso me parece supremamente llamativo en un coloquio como el que nos reúne. Creo que es uno de los trazos de los que tenemos que aprender a Jerónimo, digamos, la promoción de la mujer y, por qué no, también decirlo en sentido mucho más amplio, de todo el laicado. Claro que sí. Muchas gracias, padre. Con gusto. Agradecemos la pregunta del padre Hugo, quien nos acompaña desde Centroamérica. Él es terciario capuchino. Bueno, padre Mauricio, hay otra pregunta. Ok, dice, a la luz de la idea de las semillas del verbo, de una nueva evangelización y de una iglesia en salida, ¿cómo reevaluamos el Ciceronianus es non Christianus? ¿Podemos hablar de una cultura académica o popular que nos lleva a Dios, Christianus vía Ciceronianus? Muy bien, excelente. Yo creo que ese logos espermaticos, esas semillas del verbo que ya trataba San Justino, Jerónimo las aplica plenamente en su vida cultural. Otro de los trazos, creo yo, que nos enseña Jerónimo en nuestro quehacer teológico contemporáneo es el aprecio a las culturas. Jerónimo supo apreciar grandemente, por ejemplo, la cultura hebrea. Tenemos en el coloquio una mesa justamente sobre el tema de las escrituras y el judaísmo. Jerónimo apreció en profundidad toda la riqueza del mundo hebreo, como apreció también la riqueza del mundo latino y del mundo griego. Quiero hacer esta apreciación importante. En el mundo cristiano antiguo está una famosa expresión que se dice en latín, furta grecorum. Furta grecorum significa el robo de los griegos. Y era una expresión, si se quiere, peyorativa, que se tenía en ambiente cristiano antes de Jerónimo para decir que aquello bueno que tenía la cultura griega o latina, las letras de Cicerón, de Virgilio, etc., era porque era tomado, robado de la Sagrada Escritura, de la revelación cristiana, fuera del Antiguo o del Nuevo Testamento. Los griegos habían llevado eso y lo bueno que tenían era porque nos lo habían robado a nosotros. Jerónimo da una vuelta a esa expresión furta grecorum y apoyado en el propio San Pablo, quien en sus cartas muchas veces usa metáforas, expresiones del mundo latino y griego, del mundo clásico, para hablar del Evangelio. Jerónimo llega incluso a usar una metáfora interesante y dice que así como David, ese jovencito, digamos, inexperto, como sería el cristianismo apenas naciendo, venció al gran Goliat con su propia espada, así también el cristianismo, usando los propios argumentos, las metáforas, los usos, los estilos del mundo griego y latino, pudo, digamos, conquistar ese mundo, evangelizar ese mundo. Luego, ciertamente yo creo que en Jerónimo un trazo principal de la teología es el aprecio y la apertura a todas las culturas, a todas las culturas. Creo que es una cosa que vale la pena realmente destacar de la teología de Jerónimo. Gracias, padre. Nos pregunta Ariel Patiño, ¿qué enseñanza nos puede dejar de San Jerónimo a los que estamos inmersos en el estudio de la teología y la Sagrada Escritura y que estamos deseosos de seguir conociendo a Dios? Sí, ahí creo que en este tema de la Sagrada Escritura es donde Jerónimo obviamente más nos dice cosas. Recuerden que es famosa la frase de San Jerónimo, que la hizo famoso el Vaticano II, que rige un poco nuestra manera de hacer teología, nuestra visión eclesial. Es famosa la frase de San Jerónimo que está incrustada en la Dei Verbum, que dice que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Como decía el padre Sandro al inicio de su mensaje, la Sagrada Escritura, la revelación cristiana, tiene que ser el centro, la fuente de nuestro quehacer teológico. Pero eso al mismo tiempo implica, siguiendo las enseñanzas de San Jerónimo, ser robustos en nuestro pensamiento teológico, tener un pensamiento teológico, si me lo permiten, duro, fuerte, digamos, maduro por el estudio, por la fuerza de los argumentos, por la sensibilidad filológica, por el estudio de las lenguas clásicas.
Yo veo con tristeza y con preocupación que en nuestra facultad de teología le hacemos el quite muchas veces a las lenguas clásicas, lo tenemos ahí como un barniz en el pregrado, nos da miedo exigirle eso a los muchachos porque quizá entonces no estudian teología. Es imposible hacer una teología, digamos, fuerte, profunda, desconociendo los orígenes, desconociendo la lengua en la que hablaron los padres de la iglesia y la Biblia, porque no nos permite acceder a esa mentalidad para poderla actualizar. Entonces yo creo que Jerónimo nos enseña, así como un profundo diálogo cultural, una profunda promoción del laicado y de la mujer, etcétera, nos enseña también que todo eso tiene que ir acompañado con una seriedad intelectual muy importante, que se tiene que llevar, por supuesto, de la mano de la humildad para no dejarse conquistar por la perdiz y el pavo real, siempre son vicios del estudioso, pero necesarísimos esa fortaleza intelectual para poder hacer una buena teología. Gracias, padre. Nos pregunta Orlando Parga que si existió alguna discrepancia o controversia teológica o bíblica entre San Agustín y San Jerónimo. Sí, como lo decía, y particularmente lo vemos en el epistolario, digamos, las dos temáticas en donde hubo una polémica grande entre estos dos gigantes del siglo de oro, es en particular por la traducción que hizo San Jerónimo de los Salmos, yendo al texto directamente hebreo y traducirlo al latín, y querer imponer esa traducción de los Salmos a la liturgia popular. Agustín no está de acuerdo porque, por lo menos en Hipona y en muchas otras partes del mundo romano, la gente estaba completamente habituada a la traducción latina que surgía de la Biblia de los 70. Y ustedes piensen que los salmos se cantaban, luego es como ponerle a uno a cantar ahora otra canción con otra letra, pues era una cosa que tenía mucho impacto en la liturgia y en la participación en el culto. Entonces, Agustín y Jerónimo van a debatir mucho sobre eso. Jerónimo es muy sagaz porque Jerónimo, así como es un personaje, digamos, fuerte intelectualmente, tiene también unos hándicaps. Un hándicap que tiene es la parte filosófica, nunca fue un gran filósofo, más bien fue filólogo. Entonces, muchas de las cosas, de los debates que lleva, los lleva siempre al ámbito exegético, más que al ámbito filosófico, teológico, humanístico. Y en eso consistió gran parte de la polémica con Agustín, que se ve en varias cartas. Luego, eso es algo, digamos, que es presente, que es innegable, pero manifiesta también la fuerza, la personalidad de estos grandes personajes. Sin embargo, en otras muchas cosas estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, en el combate a la herejía de Pelagio, que se mostraba como una herejía completamente soberbia, donde solamente uno se redime a partir de la virtud y Jesucristo solamente como un ejemplo y no como la gracia que Él nos da a través de los sacramentos. Luego, posiciones encontradas las hubo sobre eso y otros temas, pero principalmente sobre ese tema de la traducción de los salmos, pero también grandes coincidencias. Gracias, padre. Wilson Mejía quisiera un poco de claridad acerca del interés que tuvo San Jerónimo al traducir la Sagrada Escritura. Si su interés fue llevar al pueblo un mejor conocimiento de Cristo y de las Escrituras. Sí, yo creo, como dije antes, que el interés es doble, es cultural y es pastoral. Tomo repito, la experiencia que tuvo el propio Agustín a los 20 años. Un muchacho que está inquieto por la fe, que le llama la atención el nombre de Cristo, pero que se encuentra con un texto bíblico mal traducido, con una edición grosolana, una edición sin belleza, pues aleja de la fe. Agustín prefirió durante muchos años más bien deleitarse con la belleza estilística de Cicerón, de Séneca, de los estoicos latinos, que hincarle el diente a la palabra de Dios. Y eso por la mala traducción que había. Luego Jerónimo eso lo percibió también con la sensibilidad que tenía, que la escritura tenía que tener una traducción mejor lograda por una parte, y por otra, más fiel al texto, Por ejemplo, no he leído para fatigarlos, pero Gregorio, este gran biblista, tuvo cuidado hasta del orden de las palabras en el texto original, porque
para él eso no era gratuito, hacía parte de la revelación. Dice en la epístola 57, incluso el orden de las palabras es un misterio, es parte de la revelación, el orden de las palabras en el texto original. Si surgiera una discusión entre los latinos sobre el Nuevo Testamento a causa de las lecturas discordantes de los manuscritos, debemos recurrir al original, es decir, al texto griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento. Si hay divergencia entre los textos griegos y latinos, debemos recurrir al texto original, al hebreo. De este modo, todo lo que surge del manantial lo podemos encontrar en los riachuelos. Bueno, pues, imágenes bellas, pero que hablan de una seriedad en la traducción y el porqué de hacerlo, una intención de carácter cultural y pastoral. Gracias, padre. El padre Sandro Aníbal Castaño nos pregunta ¿cómo entender que la Sagrada Escritura ilumina nuestro presente con sus luces y sombras? Bueno, saludo grande para el padre Sandro. Pues yo creo que la palabra de Dios, como lo decía muy bien al inicio, es una palabra de vida, es una palabra eterna, eterna. Si hay una tentación en el estudioso es sencillamente buscar una vanagloria pasajera. Jerónimo también dice, y permítame pues tomar palabras de él, que la escritura le da al alma una serenidad, una tranquilidad. Dice en la epístola 53, tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerán también en el cielo. Y esto es interesante porque la escritura no solamente sirve, digamos, como siempre lo decimos en un lenguaje coloquial y políticamente correcto, sirve para entender nuestro presente. Eso es cierto, por Dios. En la Biblia encontramos todos los sentimientos humanos, basta ver los salmos, ahí encontramos la alegría, la tristeza, la frustración, el agradecimiento, todo eso. Y eso es muy bueno. Y nosotros como teólogos y pastores muchas veces hacemos ese énfasis de que es que la Biblia nos enseña a interpretar y a entender nuestra realidad actual. Entonces la pandemia, el COVID, entonces hacemos congresos sobre el COVID y pandemia y todo eso, porque sí, creemos evidentemente que la Biblia nos ayuda a entendernos hoy. Eso es muy cierto. Pero no podemos perder la otra dimensión que quizá es más importante. Y es que la palabra de Dios nos ayuda a entender la eternidad para la que estamos llamados. Que nosotros no somos de este mundo, sino caminamos hacia la patria celestial. Y la palabra de Dios es un camino hacia las verdades eternas. Entonces, creo que esa doble lectura es muy importante también hoy hacerla en la teología, porque a veces nos quedamos solamente en una teología contextual, muy valiosa, por cierto, pero que si se lleva mal es completamente autorreferencial, y nos olvidamos de la eternidad, como decían los antiguos, del firmamento. El firmamento se dice firmamento es porque es firme. En cambio, la realidad aquí es pasajera. Las realidades del cielo son eternas, son firmes, por eso se llaman firmamento. Creo que la Biblia nos enseña también a levantar la mirada al cielo y eso también es tarea de la teología. Muchas gracias, padre. Una última pregunta para cerrar este panel. Nos pregunta Javier Franco, hermano de San Juan de Dios, y manifiesta querer saber si en el tiempo de San Jerónimo fue aceptada su vida monástica y si tuvo seguidores en su vida o después. Sí, claro que sí. El siglo IV va a ser el gran siglo de la vida monástica, empezando por San Antonio y las situaciones porque al convertirse Constantino al cristianismo, con toda la polémica que eso trae, la cuestión constantiniana, muchos cristianos se relajaron y se hicieron cristianos de corte. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, un gran amigo de Constantino, y perdieron la radicalidad del evangelio. Entonces la vida monástica surge en ese contexto como una respuesta, si se quiere, profética, de irse al desierto para como monje, que la etimología es monos, que es solo, estar solo con Dios y unir, darle concordia, como diría Santa Teresa, al cuerpo y al alma. Ese es el sentido y por eso la vida monástica comienza eremítica. Pero rápidamente se desarrolla la vida religiosa, la vida consagrada cenobítica, vivida en comunidad, y por eso aparecen las reglas monásticas
que son la manera de legislar una vida en común, pues para que los que vivimos en comunidad, yo soy religioso, pues no nos matemos, necesitamos una normativa, unas reglas. Y es ahí donde surgen las grandes reglas, tanto en Oriente como en Occidente, Pacomio, San Basilio, en Occidente San Agustín, San Benito, etc. Jerónimo no hizo una regla, hizo unos monasterios establecidos, pero con un carisma que después se proyectó a lo largo de los siglos con una famosa orden monástica que hubo, se extinguió tristemente, llamada justamente los monjes jerónimos, que estaban dedicados al estudio. Esos monjes jerónimos desaparecieron. El lugar donde más emblemático, donde estuvieron, digamos, un poco más cerca a nuestra historia, fue el gran monasterio del Escorial en España, donde está el Panteón de los Reyes. Y al morir justamente, al desaparecer la orden de los jerónimos, les cuento también como infidencia, la orden de San Agustín, a la que yo pertenezco, pues asumió la regencia de ese monasterio, que es el más grande del mundo. Pero cuando uno va allí, pues aparte de ver la enorme basílica construida por Felipe II, pues está la gran biblioteca del Escorial. Es decir, los monjes jerónimos y todo ese movimiento heredó ese amor por el estudio, por las letras y por el amor a Dios. Padre Mauricio, muchas gracias por su conferencia, por esa conferencia inaugural que nos enmarca muy bien para el desarrollo de este coloquio. Nos anima mucho a continuar en el conocimiento de las Escrituras y de San Jerónimo y de las Escrituras de la mano de San Jerónimo. Y bueno, y nos abre la puerta para escuchar las ponencias de estudiantes y docentes que tendremos la oportunidad de tener ahora a partir de las 10 de la mañana.